recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo el corazón, te adoraré, te adoraré.
eres grande y todo poderoso. Tú eres vida y aún mucho más. Tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré, con mi alma, Señor, y todo lo que soy te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo el corazón te adoraré, te adoraré. Tú eres grande y todo poderoso. Tú eres vida y aún mucho más. Tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Así, tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Así, tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos. Tú eres digno, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, ¿cuánto puede darle una gloria a Dios en esta mañana? El día de hoy yo puedo decir eso, que Él sigue siendo mi paz. Él sigue siendo mi refugio en esta mañana y Él sigue siendo mi escondedero. Él es nuestro amigo fiel en todo momento. Él siempre está ahí por nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Es bueno servir a un Dios vivo en esta mañana. Servir a un Dios de poder, a un Dios que da paz, pone paz en nuestras vidas, pone sosiego en nuestras vidas. Aún en los momentos más adversos y aún en los momentos más tristes, Dios pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y aunque vienen luchas y vienen pruebas que quizás no queremos pasar, pero en esta mañana yo quiero decir que aún en medio de todo eso, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue hacia adelante. La iglesia sigue predicando el Evangelio de Dios y seguimos creyendo en que Dios es todopoderoso. Y digo esto, como ustedes saben, y quiero dar gracias de antemano en esta mañana. Yo sé que mandé un mensaje el domingo pasado, pero una vez más, hermanos, gracias a todos ustedes que nos brindaron ese apoyo y nos mantuvieron en oración. Ha sido de gran ayuda para mí, para mi familia, sus oraciones, su apoyo, todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Y es bueno saber en esta mañana, es bueno saber que somos parte de una familia de Dios, que nos preocupamos por unos por nosotros, y es lo que estamos predicando o enseñando en esos estudios, en los ministerios para cada miembro. Y es lo que hace que la iglesia crezca, es lo que hace que una iglesia esté viva, que esté llena de poder, de gozo, cuando todos los miembros hacen y toman su papel. Y gracias, hermanos, no hay palabras para agradecer todo su apoyo, su aliento hacia nosotros, hacia la familia. Sé que ha sido difícil, pero como dije, Dios es nuestra paz, Él es nuestro escondedero, en Él encontramos fortaleza. Y una vez más, de antemano, gracias, hermanos, por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Y para mí, no que fuera tan duro en esta mañana, pero yo, como le dije a mi esposa, la palabra de Dios es mi fortaleza, la palabra de Dios es la que me da ese aliento. Y mi mamá me preguntaba, ¿estás seguro que quieres dar el estudio? ¿Estás listo? Le digo, estoy más que listo. No por lo sucedido va a cambiar mi manera de ver las cosas o de ver cómo Dios es. Sigo diciendo, como dije hace unos 4 domingos atrás, Él es mi Salvador, Él es mi pastor, Él es mi amigo fiel, Él es mi paz, Él es mi refugio, Él es el hacedor de milagros, Él es todo para mí en esta mañana. En esta mañana vamos a continuar, hermanos, con el estudio que iniciamos, un ministerio para cada miembro. Sé que nuestra hermana Méndez ya dio la segunda parte de la lección y yo voy a tratar de terminar en esta mañana hablando de los ministerios, y no solamente de los ministerios, sino también vamos a hablar un poco de los dones que influencia a los ministerios. Si tienen sus Biblias en esta mañana, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4 y vamos a leer de versículo 11 al 16. Y hay unas preguntas que quiero hacer, o se puede uno hacer en medio de estos versículos. La hermana había dado este versículo el domingo antepasado, hace 2 domingos atrás. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y uno puede hacer la pregunta en esta mañana, ¿por qué Dios puso a pastores, apóstoles, a maestros? ¿Por qué Dios hizo esto? Y en versículo 12 nos dice, porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores, evangelistas, los maestros, ellos hacen su papel, ellos hacen el labor que ellos tienen que hacer, y lo que ellos tienen que hacer es para edificar, para instruir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios venga al conocimiento, lo que ellos tienen que hacer. Y hasta cuánto ellos tienen que instruir en uno, hasta cuánto, dice la palabra de Dios en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos llegar a esa perfección, a ese conocimiento. Como santos, como nuevos convertidos de Dios, debemos de crecer. En otras palabras, dice la palabra de Dios, hasta llegar a ser un varón perfecto, dice la palabra de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué resultados? Dice en versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
para ya no seguir en el mismo estado cuando llegamos, ¿verdad? Que éramos niños, no sabíamos tanto de la doctrina, no sabíamos tanto de lo que Dios quería hacer en nuestra vida, pero conforme estamos en la iglesia, conforme pasan los años, las predicaciones, las enseñanzas, no son nomás para predicar, no son nomás, es para que uno lo reciba, para que uno aprenda de ellos, para que uno tome consejo de ellos. Y yo he hecho esto en mi vida, me gusta escuchar las predicaciones del pastor y todos los que se paran atrás del púlpito, consejos de hermanos que me han dado durante mi caminar con Cristo. Todo eso, hermanos, si usted lo toma, le va a ayudar, es para su beneficio de usted, cuando usted presta esa atención. Y esto sirve para seguir aumentando y madurando en nuestro crecimiento para Dios, para cuando vengan personas que quieren engañarnos, para cuando vengan personas que quieren lastimar la iglesia, y cuando digo la iglesia es todo el cuerpo entero de Cristo, podemos estar preparados, podemos estar alertas, podemos protegernos unos a otros como un pueblo unido, como un solo cuerpo, para que no ir tras de estas cosas, estas doctrinas. Y como he dicho antes, hay muchas doctrinas, hay muchos falsos profetas que se han levantado, cosas que uno se queda fuera de mente, que uno que mira esto y uno se piensa, pues cómo es posible que ellos caigan en esa doctrina absurdas que podemos ver alrededor del mundo, pero es que no tienen ese conocimiento, no han tenido esos pastores que le instruyan, no han tenido esos maestros que le instruyan en su vida, que le demuestren el caminar con Dios. Se necesita todos estos ministerios en la iglesia para que sí, en versículo 14 nos dice, en versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Y eso es lo primordial, antes que todo debemos de tener ese amor por lo que hacemos para Dios. El amor debe estar ahí primero, el amor hacia Dios, porque Él nos amó tanto, como dije eso yo 2-3 domingos atrás. Esto se trata porque Dios nos amó primero, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Pero en esta mañana yo quiero demostrar mi amor hacia Él, no solamente con mi adoración, sino trabajar para el reino de Dios. Es muy importante, y sé que el hermano Ray Hinojosa el miércoles dijo acerca de algo de esto. Debemos estar trabajando como esa iglesia verdadera, como esa iglesia viva. Hoy más que nunca debemos cada quien tomar su papel, debe tomar su rol en la iglesia, debe tomar su ministerio para estar instruyendo, para estar alcanzando aquellas almas para el reino de Dios. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Y esto se trata de seguir la verdad en amor, que crezcamos todos, dice la palabra de Dios en versículo 14, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos venimos juntos, nos unimos y cada quien hace su papel, dice la palabra de Dios que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a edificar a la iglesia. Por eso es importante cada ministerio, por eso es importante que usted haga su trabajo, su función en la iglesia de Jesucristo. Y dice en versículo 16, según la actividad propia de cada miembro, usted va a hacer lo que usted tiene que hacer conforme a lo que Dios le ha dado a usted, el don que Dios ha puesto a usted, las virtudes que usted tiene, el ministerio llamado que Dios ha puesto en usted. Usted tiene que funcionar en ello. Cada miembro tiene su ministerio, cada quien tiene que hacer su función, dice la palabra de Dios. Y esto es importante para cada uno de nosotros en esta mañana, a tomar ese rol, esa cosa que Dios ha puesto en nuestra vida. Y yo sé que veces vienen tiempos de desánimo, vienen tiempos que no queremos hacer la voluntad de Dios, pero debemos de esforzarnos cada día, dice la palabra de Dios, y es uno de los versículos favoritos míos, un lema que dice, no te canses de hacer el bien. No debemos de cansarnos en lo que hacemos para Dios. Es algo precioso en esta mañana, es algo valoroso servir al reino de Dios. Que podemos decir en esta mañana, gracias a Dios que Dios me ha dado un llamado, que gracias a Dios que Dios me ha puesto en un ministerio,
que no somos dignos en esta mañana, que no merecemos estar aquí en esta mañana, que no solamente Dios nos salvó nomás para venir a hacer un adorno en la iglesia, sino que nos ha llamado para trabajar en su reino. Y yo no sé de usted en esta mañana, pero eso a mí me conmueve mi corazón de saber que Dios tiene esa confianza y sabe que yo voy a tomar esa responsabilidad de hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Y hoy más que nunca, con todo amor, con todo gozo en esta mañana, yo puedo a decir en esta mañana, yo estoy contento de trabajar para la obra de Dios. Yo estoy contento y animado de trabajar para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Porque no hay mejor trabajo que este, hermanos. No hay mejor trabajo que estar predicando la palabra de Dios, instruyendo a alguien en la palabra de Dios, tocando puertas, yendo a las casas, a hablar con alguien, orar por alguien. Este es el mejor trabajo que podemos hacer en este mundo, servir a Dios de todo corazón. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Servir a Dios de todo corazón. Y Dios nos ha dado ese espíritu, su Espíritu Santo, para poder llevar a cabo todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha entregado a nuestra vida. Él es el que nos guía. Sin Él no somos absolutamente nada en esta mañana. Necesitamos de Dios para llevar a cabo nuestro ministerio. Todo lo que hacemos debemos de presentarlo delante de Dios y esperar que Dios nos guíe, que nos dé instrucción, que por medio de su palabra, por medio de alguien, que alguien ejerza su ministerio, que alguien ejerza su don en esta mañana. Pero además de todo eso, de estos ministerios que hemos hablado, de profetas, de apóstoles, de maestros, Dios nos ha dado un don a cada quien. Cada quien también Dios nos capacita con un don en esta mañana. Pero estos dones no se basan en nuestras habilidades. Esos dones no se basan en nuestro talento de que yo sé esto, yo conozco esto, yo tengo experiencia en esto. Estos dones no se basan en esto, sino que son energizados por el Espíritu Santo. Estos provienen por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y en la palabra de Dios nos mencionan varios ejemplos. Si tienen sus Biblias en esta mañana, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Mencionan unos cuantos ejemplos de los dones que Dios nos puede dar en nuestro caminar, en nuestro ministerio. Dice en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer versículos 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Esto es por la voluntad de Dios. Esto no se trata de que este tal y tal fulano quiere darte esto, sino estos dones provienen de Dios, al que Él lo quiere dar, a aquella persona que busca de Dios, a aquella que está entregada a Dios. Y aquí en este versículo se identifica estos 9 dones que habla la palabra de Dios para los miembros del cuerpo de Cristo. Estos dones no es para que uno se enaltezca, para que diga, no, pues yo tengo uno más que tú, yo tengo el don de profecía y tú no lo tienes. Esto no es para que uno se levante el cuello, para que uno se alce o se enaltezca en esta mañana. Los ministerios, los dones, virtudes que Dios nos da son para el provecho de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia mejore en todas las áreas que debe de mejorar, en todas las áreas que uno puede seguir creciendo. Estos dones, estos ministerios son para eso, son para la iglesia. Como dije 3 semanas atrás, es para una iglesia que esté sana, una iglesia que no esté manca, que no esté sorda, que no pueda ver, sino una iglesia sana, que sea fructífera, que dé fruto, que sepa dar ese fruto, una iglesia completa, si podemos decirlo así en esta
en esta mañana. Para eso son los ministerios. Para eso es importante que cada uno ejerza su ministerio, ejerza su don que Dios lo ha dado. No es para esconderlo, no es para retenerlo para nosotros mismos, sino es para el beneficio de todo el pueblo de Dios. Y podemos quebrar en 3 secciones los dones espirituales en esta mañana. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de los espíritus son dones de revelación. Son dones que brindan una percepción de la mente de Dios para la mente del creyente. Cuando Dios quiere revelar algo, quiere darnos a conocer a algo, o cuando algo está mal, Dios nos da estos dones, lo usa a personas que les da el don de sabiduría, el don de esencia, de conocimiento, y nos da ese don de discernimiento de espíritus para que esa persona pueda decir esto y esto está mal en la iglesia, para que la iglesia pueda arreglar ese problema o salir de ese problema. Para eso son esos dones que Dios nos ha dado. Segunda categoría, el don de fe, los dones de sanidad y la realización de milagros son dones de poder, son dones que producen eventos sobrenaturales, y necesitamos estos dones, necesitamos que las personas que tengan estos dones ejerzan esos dones para el beneficio de la iglesia. Y finalmente la profecía, diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas son dones de comunicación. Es como Dios comunica con el pueblo de Dios. Cuando Dios quiere mandar un mensaje quizás a la iglesia entera o quizás individualmente, Dios lo va a hacer. Dios va a usar personas. Usualmente usa a nuestro pastor. Ustedes han estado en servicios que nuestro pastor ha estado predicando. Hay una pausa, el Señor quiere hacer algo y el pastor comienza a profetizar, comienza a hablar a las personas. El don de profecía es como Dios quiere dar un mensaje, quizás a la iglesia o quizás individualmente a cada uno de nosotros. Pero estos son dones que Dios nos da. Y la palabra de sabiduría, nomás simplemente voy a tocar un poco de la palabra sabiduría, revela sobrenaturalmente la mente de Dios, el propósito o la voluntad de Dios para un tiempo o una situación específica. Hay ejemplos en la palabra de Dios, y no hablo de una sabiduría natural de que pues yo conozco esto, yo estudié para esto, yo estudié esta carrera. No se trata de esa sabiduría. Esta sabiduría viene de lo alto, es extraordinaria, es sobrenatural, algo que no se puede explicar. Y uno de los ejemplos que puedo dar en esta mañana, para que tengan un entendimiento, ustedes hablando del diácono Esteban. Esteban era un diácono lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, mas también él tenía ese don de sabiduría. Era tal su sabiduría que aquellos religiosos no podían con él, no podían resistir la sabiduría que tenía este hombre Esteban. Para su referencia lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 6, cuando se eligieron los 7 diáconos para servir a las mesas, decía la escritura. Y había entre estos hombres, estos siete diáconos, este hombre llamado Esteban, hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre capacitado para servir, un hombre que estaba capacitado para hablar con aquellos que supuestamente eran santos, se ponía al tú por tú con ellos, pero era más la sabiduría de este joven, y yo creo que es lo que le irritaba a estos religiosos, porque ellos según estudiaban la ley y según ya tenían experiencia, pero aquí estaba un joven lleno del Espíritu Santo con un don de sabiduría, que era tanta la resistencia que ellos hacían en contra de Esteban que planearon su muerte. Pero porque esa sabiduría no provenía del hombre, sino que esa sabiduría provenía de Dios. Y damos gracias que este hombre llamado Esteban ejercía su don, ejercía su ministerio. Y es lo que Dios puede tener para cada uno de nosotros o para uno de ustedes. Y no tiene que ver con el saber o el conocimiento natural del hombre. Pero para la operación continua de este don, la obediencia y estar sometidos a Dios es muy importante. Estar sometidos y en obediencia a Dios. Sé que queremos ser usados grandemente por Dios, y quién no quiere ser usado grandemente por Dios, quién no quiere poner manos sobre los enfermos y que el enfermo sane, y quién traer palabra para alguien.
pero debemos estar en obediencia a la palabra de Dios. Debemos estar sometidos, estar listos, estar preparados para cuando Dios hable. No esperes que Dios te use cuando no ejerces tu don, cuando no ejerces tu ministerio, cuando no trabajas en Él, cuando no estudias la palabra de Dios, cuando no obedeces. Dios no te puede usar de una manera extraordinaria o para el beneficio de alguien más si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en esta mañana. ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana? Hay que aplicarla correctamente. Tenemos que tener cuidado con los dones, tenemos que tener cuidado con nuestros ministerios. Fácilmente se le puede subir uno a la cabeza, fácilmente uno puede pensar que uno es más que otro. Y cuando uno comienza a hacer esto, estás muy equivocado. El ministerio no es para eso, los dones no son para tal cosa. Pero debemos usarlo correctamente, porque todo esto que hacemos es para hacer la voluntad de Dios, para que Dios se lleve toda la gloria, Dios se lleve todo el crédito, para que alguien más pueda ser levantado, para que alguien más pueda ser restaurado por los dones o el ministerio que Dios nos ha brindado. Y ahora vamos a pasar, mientras que la palabra de esencia revela información perteneciente a una persona o un evento o una situación específica. El don de esencia te revela cosas ocultas en los corazones de las personas. Podemos dar un ejemplo acerca de esto, de aquello que tiene un don de esencia. Dios le puede hablar a una persona y decirle, ve, habla a aquella persona y dile que esto y esto está mal con ella, sin que esa persona sepa nada de lo que está sucediendo. Por eso muchos se quedan atónitos. Yo he escuchado varios testimonios, varias personas diciendo, pues vino este hombre conmigo y me dijo exactamente todo lo que yo estaba pasando y ni siquiera lo conozco. Son personas que trabajan conforme al don de esencia. Y podemos encontrar una historia, un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 5, de Ananías y Zafira, cuando estaba Pedro ahí, y que estos hombres vinieron a ofrecer una ofrenda a Dios, pero ya habían quitado de la ofrenda, habían aguardado dinero para ellos, y ellos supuestamente nadie se iba a enterar, y es lo que pasa siempre, ¿verdad? Siempre vemos para los lados, pero se nos olvida que allá arriba hay uno que siempre nos está viendo. Y Dios puso esto en Pedro, cuando ellos se presentaron, cuando Ananías se presentó a Pedro, sin Pedro saber nada. Pedro no estuvo ahí, no estaba viendo que estaba quitando el dinero, sustrayendo el dinero de la ofrenda. Pero Dios le reveló a Pedro que Ananías había quitado, y Pedro le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué está esto en tu corazón? Me imagino la cara de Ananías cuando escuchó las palabras de Pedro, diciendo, ¿cómo supo ¿Cómo se dio cuenta? Me imagino que se quedó pálido. Y ya después de pálido, ya sabemos que falleció, que Dios no iba a permitir esto. Pero Pedro accionó en ese don de esencia, sin saber en nada, pero Dios lo puso en él, y él le dijo exactamente a Ananías lo que había hecho. Y después lo hizo lo mismo con Zafira, su esposa, cuando vino, igual se presentó. Pedro le dijo las mismas palabras que a Ananías, y él estaba actuando bajo el don de esencia. Por eso es importante que aquellos que tengan este don puedan ejercer este don para que puedan ayudar a alguien. Si alguien está mal, hacerle entender que está mal, hacerle entender lo que está o lo que tiene que hacer en su vida para poder arreglar ese problema. Para eso debemos de ejercer nuestros dones. Y note que siempre se refiere, antes de la sabiduría y de esencia, dice la palabra. La palabra en el título de estos dones tiene el significado de contenido expresado, y amplifica que estos dones operan como un pequeño vistazo a la infinita sabiduría y conocimiento de Dios. Es una probada que Dios nos da de la sabiduría que Dios tiene, del conocimiento que Dios tiene, y vaya qué conocimiento, sabiduría tiene Dios. Y solamente Él nos da ese pequeño toque, nos da ese privilegio de poder obrar o accionar en estos dones. Y habla también del discernimiento de espíritus. Se considera un don de revelación,
porque permite vislumbrar el mundo espiritual. Esto nos hace ver lo que está mal, lo que hay en el aire, lo que hay en ciertas personas. Nos da ese discernimiento de espíritus. A través de este don uno puede discernir correctamente entre actividades, actitudes, motivaciones divinas, angelicales, demoníacas o humanas. Aquel que tiene este don es importante que también ejerza este don de discernimiento de espíritus. Y más que nunca hoy la iglesia necesita a esas personas que estén alertas, que estén ejerciendo este don. Como dije, hay muchas doctrinas. Ayer miré un video que salió ahí en Facebook y no sé si mencionarlo, no, es totalmente absurdo la doctrina que estaba predicando un pastor. Estaba rasurando las partes privadas de una mujer. Me quedé en shock de cómo todo esto se ha metido. No sé con qué motivo, qué razón o dónde agarró esa idea, pero debemos estar listos y preparados para lo que el diablo quiere hacer. El diablo está engañando a la gente, pero hoy más que nunca la iglesia tiene que ejercer su ministerio. La iglesia tiene que ejercer su don. Debemos de estar alerta, primero para la iglesia, porque ¿cómo podemos traer a alguien de allá afuera si la iglesia no está sana, si la iglesia no está bien delante de Dios? ¿Cómo podemos ayudarle al que está allá afuera si la misma iglesia está partida a la mitad, si la iglesia está manca, si la iglesia está sorda de un oído? No podemos, necesitamos que la iglesia esté sana, que la iglesia sea un lugar sano, que la iglesia sea ese cuerpo de Cristo, que digamos que somos el cuerpo de Cristo. Debemos de cuidarla con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. Debemos de luchar por ella hoy más que nunca. Debemos de dar nuestro todo por este evangelio, por el reino de Dios. Debemos de poner nuestra vida, no importa si alguien nos critica, no importa si nos quiere quitar nuestra vida. Me imagino a Esteban, él dijo, yo voy a dar mi vida por este evangelio. Cuando sentía aquellas pedradas, aquel muchacho lleno de sabiduría dijo, esto es lo que Dios me dio, esto es lo que yo voy a hacer y yo así voy a morir ejercitando lo que Dios me ha dado. Se necesita agallas, se necesita el poder de Dios para decir esto en esta mañana. Pero yo sé que aquí hay muchos que tienen esa valentía en esta mañana, porque todos tenemos el don del Espíritu Santo en esta mañana, es que nos da ese poder, nos da esa autoridad en esta mañana. Y estos son importantes para la iglesia, el don espiritual, para que la iglesia pueda cumplir el mandamiento que Dios nos ha dado. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos de probar los espíritus. No podemos ser engañados no porque uno dice, no, pues está en la palabra de Dios y tienes que creer. Uno tiene que leer la palabra de Dios. Uno tiene que probar esos espíritus. Si el que está atrás del púlpito está diciendo la verdad. La palabra fe significa confianza, significa creencia, seguridad, precaución o confiabilidad, o el conjunto de proposiciones que forman el contenido del sistema de creencias de uno. El don espiritual de la fe se encuentra en la lista de los dones. Ahora yo estaba leyendo esto y no había puesto atención a qué era la diferencia. Sabemos que Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe. Y todos debemos de tener fe en esta mañana. Dice en el libro de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todos se nos ha dado una medida de fe. Y ahora aquí hace referencia, en los dones hace referencia que hay un don de fe. ¿Qué es la diferencia? Y no quiere decir que uno sea más que otro. No se trata de decir que pues yo soy mejor que tú porque tú no crees tanto como yo creo. Esto no es para esto. Y en el libro de Romanos nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Todo se nos ha dado una medida de fe. Y no quiere decir porque tú oras por alguien y no sana, no quiere decir que tú eres menos que el otro hermano que sí oró por alguien y esa persona fue sanada. No significa eso, sino que cada quien se le ha dado una medida de fe. Cada quien tiene una fe y Dios en veces te da un don de fe para que uno pueda ejercer en el momento indicado para una persona. Y necesitamos a estas personas en la iglesia, esas personas de fe. Usted quizás lo ha dicho. Aquel hermano, vaya, qué tremenda fe tiene. No diciendo de manera que usted no tiene fe. Usted tiene, claro, tiene fe, pero
aquel hermano tiene aquella medida de fe quizás un poquito más alta, pero no quiere decir que sea mejor que usted o que usted sea menos que esa persona. Pero así Dios lo ha decidido, usar a esa persona en el don de fe. Dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Dice el apóstol: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada quien tiene un don, cada que tiene un ministerio, y el que tiene el don de fe, y necesitamos a esas personas que sabemos que aquí en la iglesia hay varias personas que tienen esa fe extraordinaria, esa fe que solamente cuando hablas tú con esa persona, y cada quien tiene esa persona que usted habla, y a mí me gusta hablar con ciertas personas que sé que Dios ha hecho grande, y mira uno la fe de ellos, que ellos se agarran de la promesa de Dios, se agarran de la fe, de la promesa de la palabra de Dios, de una manera extraordinaria, de una manera que te quedas tú, wow, y uno dice, yo quisiera tener esa fe, y uno debe de luchar para obtener esa fe, uno debe de pedirle a Dios, así como los apóstoles pidieron a Dios que aumentara su fe. Pero necesitamos a estas personas, y doy gracias a Dios por esas personas que uno sabe que puede ir cuando uno está desanimado, y estas personas solamente con hablar con ellos instruyen esa fe, levantan tu fe una vez más si estás caído, que te ayudan, usan su don para ayudarte, para que tú mejores, y se necesita el don de la fe para poder llevar a cabo esto, para que la iglesia pueda seguir creciendo. Esas personas que con esa fe mueven montañas, esas personas que con la fe te hacen cambiar el panorama que estás viendo de tristeza, de soledad, de enfermedad. Son estas personas que pueden traer aliento a tu vida. Y doy gracias a Dios que yo he tenido varias personas que se han atravesado mi camino con esta clase de don, que cuando yo estaba triste, cuando yo estaba desanimado, estaba desamparado, me han traído esa palabra de fe, me han instruido una vez más que para eso es ese don, y todos los dones y todos los ministerios para al provecho de la iglesia. Ejemplos de personas de fe también los encontramos en la Biblia. Aquellos, el salón de la fama, como dicen, no de la fama, sino el salón de la fe, en el libro de Hebreos. Personas que con esa fe hicieron cosas sobrenaturales, cosas que por ellos mismos no fueran hecho, cosas que no puede el hombre a entender, pero era esa fe que nos llevó a llevar a un pueblo grande, a ir a lugares desconocidos sin saber a dónde iban, pero ellos iban caminando en esa fe, esa fe extraordinaria. Y el resumen de todo esto: Dios da a todos los cristianos la fe salvadora, pero el don espiritual de la fe es dado a algunas personas, y que exhiben una cantidad extraordinaria de fe en su caminar cristiano, y que por su fe ellos son una alegría y un estímulo para los demás. Estas personas traen esa alegría y vuelven a traer esa confianza para toda la iglesia. Por lo tanto, aquí no se trata de que es algo mágico, aquí no sucede cosas por arte de magia, alguien no es sanado por arte de magia, alguien no es sanado porque yo tengo esta idea o este deseo, o no es por encantamientos en esta mañana. Todo esto proviene por el mismo Espíritu de Dios, que da diferentes funciones, da diferentes dones al pueblo de Dios para llevar a cabo cualquier milagro, cualquier montaña que necesita ser movida para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y este don opera como Dios desea, cuando Dios desea y a través de quien Él desea. Esto no se trata, porque a mí no trate y eso son todas de las cosas que no voy a hablar en esta mañana, pero no debemos de tener ese celo entre por qué tiene aquel ese ministerio, por qué aquel tiene aquel ministerio, por qué aquel tiene aquel don. Esto no lo pone el pastor, esto no lo ponen los líderes de la iglesia. Estos dones y estos ministerios provienen de lo alto. Es al que Dios quiera desearlo, al que Dios quiera dárselo, cuando Dios quiere que lo use. Son los dones que Él da.
Y los dones de sanidad es otra ruta a través de la cual Dios proporciona restauración a los enfermos. Hay aquellos que tienen ese don de sanidad, aquellos que ponen las manos, oran por los enfermos y son sanados, y vaya que son usados grandemente. Se necesita de estos. Uno de ellos, ustedes es muy conocido en nuestra organización, Brother Lee Stoneking. Y yo una vez estuve en una conferencia de él ahí en Houston cuando estábamos en el Instituto Bíblico, y me recuerdo ver a una niña pararse de la silla de ruedas así como si nada, como si no estuviera paralítica ahí. Se levantó de esa silla de ruedas. Una muchacha frente de mí, endemoniada, al ver a aquel hombre de Dios bajarse de ese púlpito, se asustaron aquellos demonios que estaban ahí y tuvieron que salir de aquella mujer porque este hombre tenía ese don. Y no porque solamente tenía ese don, sino que ejerce ese don, ministra en su ministerio. Tiene que ser, hace lo que hace para la obra de Dios, y es lo más importante, y por eso hago énfasis en esta mañana. Si usted lo ha notado, podemos tener el don, podemos tener ministerios, pero si no actuamos en ellos, simplemente son como estas flores, nomás dan de vista, dan de adorno. Debemos de ejercer en ello, debemos de trabajar en ello, y no debemos de tener temor en esta mañana en trabajar en ellos. Solamente debemos de actuar en confianza que Dios lo va a hacer. Si Dios te lo dio, si Dios te dijo te iba a usar para esto, es porque Dios te va a usar para eso, y porque algo va a suceder cuando uno comienza a trabajar y tomar su función. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos esa autoridad, tenemos ese poder en esta mañana como cuerpo de Cristo. Y estos dones de sanidad sobrepasan más allá de las cosas naturales. Quizás los médicos digan no hay esperanza, quizás el médico diga esto y el otro, pero aquel que tiene el don de sanidad sabe que Dios puede cambiar las cosas y que Dios va a cambiar las cosas cuando Él habla, porque estos son los milagros, son sobrenaturales, los milagros son sobrenaturales. Y dicho de otra manera, la ley natural es una descripción de la forma en que Dios actúa en la naturaleza. Es uno de los dones como Dios se muestra que está con nosotros, que quiere trabajar en nosotros cuando no hay salida, cuando no hay nada y la enfermedad está raciendo con aquella persona, y cuando dice ya no hay manera de que esta persona pueda seguir adelante, le damos segundos de vida. Pero cuando aquella persona que ejerce su don en sanidad y llega a ese lugar, él sabe que para Dios no hay límites. Él sabe que Dios es sobrenatural, y si Dios lo ha mandado a hacer y orar por una persona, él sabe, esa persona que tiene ese don, sabe que esa persona va a ser sanada, sabe que esa persona va a ser restaurada de esa enfermedad que ha caído. Y esos son estos dones que Dios da. El obrar milagros es un don espiritual, destinado a producir milagros a través de y para el beneficio de la iglesia. Como dije, no, yo sé que hay muchos allá afuera que te da ganas de darle una cachetada, como que se creen la gran cosa y caminan alzados del cuello porque personas sanan, porque personas esto y el otro. No es para que te exaltes, no es para que te miren a que, tú eres wow, no, tú estás allá más arriba. No, es para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia pueda seguir hacia adelante, creyendo y sabiendo que tenemos a un Dios de poder, a un Dios de hacedores de milagros, que aunque el mundo se mira que se está desmoronando, que aunque el mundo parece que está en caos, en esta mañana yo con toda confianza puedo pararme y decir que hay un hacedor de milagros todavía al día de hoy, que hay una iglesia que cree y que trabaja en ese don, en ese ministerio para el beneficio de la iglesia. Los tres dones, y ya me voy a apurar, los tres dones, todavía me falta la mitad. Los tres dones de comunicación producen mensajes espontáneos inspirados por el Espíritu que se transmiten oralmente a través de un miembro del cuerpo que actúa como la boca de Dios. Aquellos que tienen diversas lenguas, el don de diversas lenguas, el don de profecía, son comunicaciones como Dios se comunica con el pueblo. Cuando el hablante no conoce el idioma, si alguien está hablando y el que está hablando no conoce el idioma, se manifiesta el don de varias lenguas. Ese es el don de varias lenguas. Muchas veces hay misioneros, he escuchado, que van a otros países
no conocen el lenguaje, no saben el lenguaje y hay personas que necesitan que ser ministradas y es cuando Dios opera en ellos. Dios le da el don, ellos ni cuenta se dan que de qué dijeron, pero que las personas son ministradas y ese es el don. Por decir un ejemplo en esta mañana, el don de varias lenguas, cuando son usados estos hombres y cuando los oyentes no conocen el idioma, que están hablando en otro idioma, es necesario el don de interpretación. Cuando Dios habla a veces aquí, que un hermano se levanta y habla y no conocemos el idioma, Dios usa a otra persona que tiene el don de interpretación, interpreta a la iglesia lo que se ha dicho para el pueblo de Dios. Esta es la interpretación de lenguas, para que se conozca el significado de lo que Dios quiere hablar. Así como Dios le da fe a todos, a los verdaderos cristianos, también el hablar en lenguas. Ahora aquí muchos se confunden. Y por eso hay iglesias que dicen que no todos necesitamos que hablar en lenguas. Hay una diferencia en el don de diversos de lenguas al hablar en lenguas cuando uno recibe el don del Espíritu Santo. Todos debemos de hablar en lenguas, es la señal cuando Dios nos llena del Espíritu Santo, es la señal que Dios usa en hablar en lenguas, pero esto no va con lo que dice en el 1 Corintios. Muchos se equivocan, muchos me han dicho, es que aquí dice el apóstol Pablo, estaba diciendo en los Corintios que no es de todos el don de varias lenguas. Y lo interpretan mal y se equivocan al hablar de lenguas. Es muy diferente esos dones. Todos debemos de hablar en lenguas. Todos debemos de saber cómo cantar en lenguas, adorar en lenguas, dar gracias en lenguas. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, 15. Y no está mal. Pero ahora si lo usas, como ahorita yo en esta mañana, si solamente estuviera hablando en lenguas desde que comencé hasta que acabe, usted no va a entender nada, no va a entender ni papa en esta mañana. Hay un lugar específico para ello, hay un momento apropiado para ello. Cuando está en el culto, quizás yo puedo danzar y hablar y cantar en lenguas, cuando está en los cantos. Pero ahorita no es el momento, debemos de aprender también eso, ¿verdad? Nuestro caminar con Dios, a cómo madurar. Pero solamente vamos a madurar si nuestros apóstoles, maestros, hacen su función, si nos instruyen, ¿verdad? Porque muchas veces venimos y nadie nos instruye. ¿Y cómo vamos a saber estas cosas? ¿Cómo vamos a madurar en el camino cristiano? Por eso digo, es importante una vez más que todos ejerzan su don, que ejerzan su ministerio. Otros dicen gloria a Dios. Y ninguno es más que otro. Ninguno de los dones, ministerios es más que otro. Todas estas manifestaciones del Espíritu están destinadas a todos nosotros, pero no necesariamente a cada uno de nosotros. Quizás yo no tenga el don de esto, el otro, pero quizás otro sí lo tiene y yo voy a ser beneficiado si la otra persona ejerce ese don. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cada quien tiene algo que aportar, cada quien tiene su trabajo en el reino de Dios. Eso no queda en la menor duda. Aunque te hayas alejado, aunque quizás te hayas retirado de la iglesia y has venido a regresado, aquel ministerio y aquel don que Dios te ha dado sigue vigente. Gracias a Dios, yo doy a Dios en esta mañana. Yo me alejé, yo tenía ese temor, ya no voy a predicar. Pero qué equivocado estaba. Que ese precioso llamado sigue estando vigente. Que Dios no lo retiene, no dice, no, pues ya me fallaste, te lo voy a quitar. Dios no trabaja de esa manera. Lo que Dios te ha dado, el llamado, el ministerio, sigue estando vigente. Todos tenemos algo en que aportar para la iglesia. Todos tenemos algo que podemos ofrecer para que la iglesia siga siendo una iglesia sana, siga siendo una iglesia completa en esta mañana y hoy más que nunca. Todos somos importantes, somos vitales para el reino de Dios en esta mañana. Dígalo en esta mañana, yo soy vital para el reino de Dios. Yo soy vital para el pueblo de Dios. Que el enemigo no te trate de engañar en esta mañana que no eres nada. Mira, simplemente si eres un ministerio que no está atrás del púlpito, no importa si no está atrás del púlpito en esta mañana. Si tu ministerio es en las calles,
Gloria a Dios. Ahí es donde está la verdadera batalla, en la calle. Ahí es donde está la verdadera lucha, en la calle. Aquí estamos todos unidos, estamos protegidos aquí uno con el otro. Pero allá en la calle es donde está la verdadera lucha. Si tu ministerio es solamente de hacer llamados o visitar allá afuera y nadie sabe lo que estás haciendo, es muy importante. Te necesitamos más que nunca, tú que tienes ese ministerio. Si tu ministerio es hacer comida, llevar comida a aquel que está necesitado, te necesitamos hoy más que nunca que ejerzas ese ministerio. Si tu ministerio es orar por los enfermos en hospitales, hoy más que nunca te necesitamos que sigas orando por aquellos enfermos que están en hospitales. Si tu ministerio es simplemente dar palabras de aliento y dar consejo a aquellos que están desanimados, hoy más que nunca te necesitamos que sigas ejerciendo tu ministerio, que sigas predicando la palabra de Dios y sigas aceptando la palabra de Dios, porque la iglesia te necesita los varones, necesita las mujeres de Dios que se pongan activos en esta mañana. Y perdóname, yo sé que es muy temprano y yo no lo tenía en mis notas en esta mañana, pero solamente siento parte de Dios de decirlo. Es tiempo que la iglesia esté trabajando en lo que Dios ha llamado a hacer en esta mañana. Es tiempo que la iglesia, con todo el celo, con todo el fervor, con toda autoridad, con todo el amor que Dios nos ha demostrado, sigamos ejercitando y manifestando el poder de Dios a este mundo que está quebrantado. Hay hermanos en la iglesia, aún en la iglesia en este día, en este momento, que están batallando, que están luchando por su vida. Hoy más que nunca el pueblo de Dios debe de estar unido. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes ministerios, pero el Espíritu sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma voluntad al final del día, sigue siendo la misma voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? De que Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, que no esté manca, que no esté tuerta, que no esté sorda de una parte, que no le falte algo. Dios viene por una iglesia que esté completamente sana, que esté completamente viva, que en el corazón de ellos haya un fuego, como dijo el hermano Ray el miércoles, que siga habiendo ese fuego ardiendo, porque es lo que el pueblo de Dios necesita, los hermanos, y también el mundo necesita una verdadera iglesia que sabe el propósito, que conoce su lugar, que conoce su ministerio, que sabe lo que Dios le ha dado y sabe cómo ejercer su ministerio, sabe cómo ejercer su don. No es tiempo de estar luchando uno con el otro, peleando uno con el otro, diciendo, ¿por qué Dios te dio más que a ti, que a mí? Porque Dios te dio 3 dones, 5 dones, a mí solamente me dio 1. No es tiempo para eso, sino que es tiempo que la iglesia sepa cómo funcionar juntamente. Somos diferentes, pero estamos en el mismo cuerpo. Somos diferentes en nuestro ministerio, pero todo es para el beneficio de la iglesia. Pero lo más importante en esta mañana, lo más importante en este día, es que tenemos que estar accionando en esta mañana. Como lo dije, los dones, ministerios no van a servir si solamente están aguardados, si solamente están estancados. No sirve de nada. Necesitamos de ponernos en acción en esta mañana. Para eso Dios nos sacó del mundo. Para eso Dios agarró lo más vil del mundo, para demostrar al mundo que de lo más vil, de aquello insignificante, Dios puede hacer algo maravilloso y algo grande. Yo sé que no somos dignos, yo sé que no somos dignos de nada, pero a Dios le agradó darnos estos ministerios, a Dios se complació y le agradó darnos estos dones para usarlo para la iglesia de Dios, para que la iglesia sea lo que la iglesia tiene que ser en esta mañana, un lugar de refugio, un lugar de restauración, un lugar donde aquel quebrantado puede venir y ser restaurado, un lugar donde aquel enfermo puede venir y pueda ser sanado, un lugar donde aquel que está desanimado y su vida está descontrolable puede venir y puede tener una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra profética para su vida. Por eso es importante en esta mañana de que tenemos que llegar a esa madurez en Cristo Jesús, en todo lo que hacemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Para eso es esto. No decir que yo soy más que tú, yo soy más que esto y que el otro, y voy a cortar unas escrituras, pero esto es para que todos luchemos y sigamos hacia adelante. Y como dije al principio, no cansándonos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar, si no
desmayamos. Sé que a veces se pone difícil la situación, cosas vienen a nuestra vida y yo lo puedo decir y no estoy tomando esto para una plataforma. Sí es difícil lo que sucedió hace 3 semanas con mi padre, pero como dije al principio, yo no voy a dejar de servir a Dios. Yo no voy a dejar de servir, de creer en Dios, porque Él nos ha dado tanto y tenemos tanto que ofrecer. Nunca diga no tengo nada que ofrecer. Tenemos tanto que ofrecer en esta mañana porque le tenemos al dador de la vida. Tenemos aquel que da los dones. Tenemos aquel que da los ministerios. Tenemos muchas cosas que podemos aportar. Nunca te mires más bajo que otro, hermano. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Lo que cambia es que todos tenemos diferentes funciones, pero eso no hace mejor uno que otro. Todos somos del mismo cuerpo. Todos tenemos nuestra función. Gloria a Dios. Y voy a terminar con esto. Es muy triste ver en veces y es trágico ver que cuando falta un don o un ministerio en una iglesia local, es muy difícil, es muy trágico cuando falta un don, pero también es muy trágico cuando un don se enfatiza más sobre otro. Cuando uno comienza a hacer eso, entonces ha perdido la visión o ha perdido el panorama de lo que sirven los ministerios, de lo que sirven los dones. Cuando una iglesia hace más uno que otro, ha perdido totalmente de la función de lo que Dios ha puesto para la iglesia. Que la iglesia enfatice un don a expensas de minimizar a los demás es negar el propósito mismo por lo cual los dones se han dado. El beneficio de todo el cuerpo de Cristo, y voy a terminar con esto, nuestros ministerios, lo que Dios nos ha dado, debemos de abrazarlo y de amarlo con todo nuestro corazón. Si somos parte de la iglesia, hemos sido dotados para la obra del ministerio. Todos hemos llamados para trabajar en el ministerio, para trabajar el reino de Dios. Nos eligió para cumplir ese ministerio porque le agradó a Él. Y esto es cierto para todos los miembros de su cuerpo, y para su referencia puede leerlo en 1 Corintios 12, 18. Él nos ha ordenado en procurar con fervor los mejores dones. En el libro de Corintios nos dice que procuremos estos dones, debemos de buscarlos. No debemos de tener miedo de cómo Dios los va a usar. Si Él nos dijo que los va a usar, Él nos va a usar. Debemos de procurar estos dones. Y en 1 Corintios 12, 31 dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Para qué? Para que podamos abrazar plenamente el ministerio para el cual Dios nos ha elegido, ejerciendo la autoridad y la responsabilidad que Dios nos ha otorgado para servirnos unos a otros. No es solamente para mí, lo que Dios me dio a mí no es para que yo me la invente yo nomás mismo y que las predicaciones nomás sean para mí, no, es para servirnos unos a otros. Primera de Pedro 4, 10, 11, usted puede leer, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto es para que al último Él reciba toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo el imperio, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, en esta mañana necesitamos, como lo dije hace 3 domingos, no es solamente trabajo del pastor, no es solamente trabajo de los líderes. Necesitamos a cada uno de ustedes es parte de este cuerpo, cada uno de ustedes es vital en esta hora. Que Dios me lo bendiga en esta mañana.